Lucas, voy a empezar a leer, voy a leerles 3 pasajes de la Biblia. Así que yo espero que tengas la tolerancia de escucharlos. ¿Yo estoy en el correcto lugar? Ok, vamos. Lucas 1:26 al 38. Y dice así. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. El ángel le dijo, mira, de verdad que a este momento es algo que es algo que la puede asustar. Pero mira lo que dice acá tan interesante. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Incluso en este año 2022 no va a tener fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y entonces dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6.º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con eso, el ángel la dejó. Wow, qué increíble esta palabra. Qué increíble escuchar. Vamos a leer Lucas 2, del 1 al 7. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireneo gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. No había lugar. Todos digan en. Yo voy a hablar en unos minutos acerca de esta palabra en. Porque estamos en Navidad y sabes, esos pasajes son los favoritos en esta temporada de Navidad. Pero antes de empezar a hablar acerca de esto, yo quiero hablar de otro pasaje que es importante acerca de lo que Jesús dijo. Y esta es una historia de la que quizás tú has escuchado y vamos a tener un punto importante aquí. Así que en Lucas 10, del 30 al 35, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Sabes? Esto sucede antes de que Jesús diga que tú tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que el Señor, habla acerca de esta historia después. Así que vamos a escuchar. Dice, nuevamente, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Mira, aquí nuevamente vemos un en, ¿sí? Algo de esta
parábola de la que Jesús nos está hablando, es algo increíble cómo el Señor puede hablarnos acerca de dos posadas. Sí, entonces el título lo he puesto Historia de dos posadas. Así que cuando tú y yo vemos todo esto que está sucediendo, de que estamos celebrando todo esto acerca de la Navidad y escuchamos estas historias que verdaderamente impactan nuestras vidas, es algo que puede realmente cambiarnos. ¿Sabes? Yo cuando me pongo a pensar acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, yo recuerdo que para mí era difícil entender esto. Yo decía que Jesús está aquí en estos momentos y esto era algo muy difícil de comprender. Pero es algo que hoy en día todo el mundo declara que Jesús ha nacido. Y tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esta historia, porque podemos decir, no, eso no es que haya nacido en esta época, pero es algo que la gente puede ser sensible a esto, porque igual las familias están juntas y ellos pueden percibir muchas veces cuando tú y yo no podemos creer. Mira, cuando el ángel habló a María, por ejemplo, en la primera historia que leímos, el ángel le dice a María, tú has encontrado favor delante de Dios. Es algo increíble porque en ese momento, en esa historia, cuando María recibió esa noticia, era algo muy difícil de creer. Y incluso ahora, ¿sabes? El Señor te ha dado favor a ti para que tú puedas ir a hablar acerca de la palabra de Dios, para que puedas hacer luz en medio de tinieblas. Y muchas veces esto puede ser difícil de creer. Incluso para María lo fue. O sea, pensar que ella va a ser aquella mujer que va a dar a luz al Hijo de Dios es algo que es difícil de creer. Pero incluso vemos en la otra historia del buen samaritano cómo esto sucede, cómo esta persona está en el suelo, dos personas que pasan cerca de él, el sacerdote y el levita, que se supone que deben ayudarle, que deben de amar al prójimo. Estas personas ignoran la situación. ¿Saben? Esto es algo que tú y yo podemos ver que reales enemigos en los días de hoy están alrededor de nosotros muchas veces tratando de hacer que nosotros no ofrezcamos ese amor. Incluso cuando volviendo a esta historia, vemos que el samaritano ayudó y no solamente le curó las heridas, pero realmente este hombre también se abrió para decir, ¿sabes qué? Voy a llevar a este hombre a un hotel, voy a ayudarle. Y es algo de que Jesús nos está dando palabra profética para que tú y yo podamos realmente aplicar el verdadero mensaje del Evangelio. Y que en algún momento de nuestras vidas, tú y yo tenemos que pensar, quizás muchas veces no estamos como con las emociones correctas y decimos, yo no sé qué va a pasar, o incluso decimos, yo no puedo continuar con esto, no puedo finalizar lo que Dios me ha llamado, ¿sabes? En esta historia vemos cómo los levitas pasaron, cómo los sacerdotes pasaron y ellos no ayudaron. Y sabes, Jesús nos está enseñando, mira, ¿cómo es posible que una persona de otra tierra viene, el samaritano, y le ayuda y lo pone a él sobre él y lo lleva? ¿Sabes? Esto tiene que ver con una imagen profética de la iglesia de Cristo, de lo que Dios quiere con nosotros, de lo que Él quiere hablarnos. El Señor nos está diciendo, tú tienes que tener cuidado de aquellos que están con el corazón roto, tú tienes que tener cuidado de aquellos que están apartados de mí. Y la iglesia debe decir, tráelo. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos a repetir esa historia. Estamos dispuestos a permitir que esta historia sea posible. Tú quizás dices, sabes, yo estoy muy ocupado. Y yo te quiero hablar acerca de estas historias, cómo pueden ayudarnos y darnos como ese ánimo para ser estos seguidores de Cristo, para decirle sí a Dios. Y el punto número 1 para esto es estar abierto. ¿Sabes? Hay algo de cuando tú estás abierto
a las cosas que Dios va a hacer. Es algo increíble. Cuando tú estás en alabanza y tú estás abierto y tú puedes recibir verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros estamos, estoy desanimado, em, no tengo como el ánimo de alabar al Señor. Y, ¿sabes? Es algo que a todos nos sucede. Pero hay algo de lo que nosotros nos estamos perdiendo cuando tú y yo no estamos abiertos a recibir lo que Dios tiene. Hay algo que, hay un mensaje diferente en el que, bueno, ha sucedido en otro país, pero cuando tú tienes diferentes opciones para muchas, eh, bueno, en el mundo, si hablamos de aquí en Perth o, bueno, incluso en otros países, pero cuando tú tienes tantas opciones, tú puedes ser abierto a cada una de ellas. Después de las 7 de la noche, cuando los niños se van a acostar, mira, son cosas pequeñas, pero es algo, que puede pasar. Hay, hay un lugar donde hay comida que puede uno adquirir. Y sabes, el Señor con respecto a esto es que tú puedes empezar a recibir ello y quizás hacer cosas que no deberías. Um, y, y cuando tú y yo estamos pensando en esto, decimos, wow, si yo empiezo a ser abierto a otras cosas, podemos empezar a tener ese instinto de empezar a adquirir algo, hacer cosas que no se supone que deberíamos de hacer. Pero en algún momento, cuando tú estás cerrado, cuando tu corazón está cerrado, cuando tú dices, wow, yo estoy cerrado en mi corazón para hacer las cosas, es algo que en algún momento tú vas a perderte de lo que Dios va a hacer. Tú tienes que decirle, Señor, yo quiero estar abierto a lo que tú puedes hacer. Porque el Señor nos habla acerca de la humildad. La humildad es algo que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente. Tú tienes que tener esa voluntad de decirle al Señor, Padre, yo quiero estar abierto. Mira, tenemos un pastor, incluso como el pastor Ben Peters, y es un hombre increíble. Y él, incluso esta mañana en Oakland, él estaba predicando y él tenía ciertos miedos para poder hacerlo, él tiene miedo a las alturas y él le da mucho miedo de las alturas. Y entonces él hizo Greenhouse y entonces él fue muy abierto para decir esto de lo que él tenía miedo. Y esto no se trata de un problema del infierno o algo así, pero él decidió ser humilde y hablar y contar de esto. Y ahora él dice que él está totalmente libre de hacerlo. Y, ¿sabes? Él decidió probar esto a través de tirarse de un avión, o sea, tirarse de las alturas. Y él dijo, voy a hacerlo. Y entonces él predicó. Y entonces él hizo hasta un video y dice, número 2. Y cuando se estaba tirando, o sea, increíble cómo ese miedo que él tenía, o sea, se perdió, o sea, fue roto, porque decidió poco a poco, a través de la humildad, a través de decirle, Señor, yo estoy dispuesto a aprender, sabes, esto puede quizás no hacer sentido en tu mente. Y puedes decir como, ¿qué voy a hacer? Esto es ilógico, o sea, simplemente es un miedo simple, pero realmente tenemos a un Dios a ver, un Dios que puede hacer grandes cambios en nuestras vidas. Y cuando tú y yo estamos abiertos a esta humildad, vamos a poder obtener lo que tú quizás nunca pensaste que pudieses obtener. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento y tener esa fe acerca de los límites que yo tengo en mi vida, muchas veces limitamos a Dios con ello. Muchas veces cuando tú y yo lo ponemos ese tipo de cercas alrededor de nosotros, vamos a limitar el poder de Dios en nosotros. Así que el punto número 2 es hacer espacio.
¿sabes? Em, tú, cuando, cuando yo fui a un lugar para comer, ¿sí? Y allí hay un lugar donde, o sea, después de las 7 de la noche, como les había mencionado, ellos siempre hacen caminos, así, puede estar súper lleno ese lugar, ese restaurante, y ellos nos hacen espacio, como sean. Y muchas veces el lugar está abierto, pero está lleno. Pero el hambre es el que te va a hacer espacio. Este restaurante es muy famoso, después de las 7 se llena mucho y, ¿sabes? Tú y yo tenemos que pensar que tenemos que hacer espacio. Tenemos que tener ese hambre también para las cosas de Dios. Pensar de que el año 2023 va a ser el año en el que el Señor va a hacer espacio en mi vida, va a hacer espacio para mi futuro, para hacer espacio también en mi horario, en las rutinas diarias que yo tengo que hacer. Dios quiere que tú y yo tengamos ese espacio aquí en la casa. Vamos a honrar a cada persona también que están sirviendo en la iglesia, los servidores de la iglesia, porque son personas que hacen el espacio para alabar al Señor. Cuando hacemos ese espacio en nuestros horarios para servir y honrar a Dios Padre, es tener ese hambre y ese deseo de honrar a Dios. Y esto hace que empecemos a limpiar espacios de nuestras vidas para hacer espacio. Todos digamos, hacer espacio. Yo quiero decirte esto, porque así como María, ella tuvo que hacer espacio. Hacer espacio, cuánto espacio ya iba a necesitar en alrededor de incluso pues el lugar donde ella vivía, hacer espacio en su vida. Y toda madre que ha dado a luz, o sea, ustedes son las héroes de este mundo. Honestamente, yo no puedo pensar qué sería de la vida si no tenemos ese estómago. Así que piensa en esto. Así que incluso cuando pienso en todas las cosas que he comido, incluso para mí mismo es algo, wow, el espacio que tengo que crear para comer. Así que hacer espacio es una postura en la que tú y yo podemos prepararnos para algo importante que va a suceder. Yo no puedo decir, por ejemplo, no, mi esposa no es importante, entonces yo no voy a hacer espacio para ella. ¿Sabes? Yo no puedo decir eso, ¿sabes? Incluso mi esposa, ella, muchas veces puedo pensar que estoy full, o sea, estoy lleno en espacio, pero mi esposa, ella siempre me ayuda a hacer siempre espacio. Así que es alguien quizás en tu familia, alguien en el que te dice que necesitas ese espacio, que es importante que se haga. Cuando tú y yo tenemos ese momento para decir, por ejemplo, voy a hacer greenhouse, voy a empezar a estudiar y es algo que puede hacer espacio. Así que el número 3, tú debes de decir sí. Cuando tú y yo estamos abiertos, cuando decimos, ok, yo voy a continuar, como en el caso del buen samaritano, que hizo espacio, él tenía un destino para llegar, él iba pasando por allí, pero cuando él ve a este hombre en necesidad tirado en el piso, él hace espacio. Y para tú hacer el espacio, tú tienes que decir sí. Esto no es una respuesta solamente de que sale de tu boca y tú dices, ajá, sí, pero que es algo que debe de salir dentro de nosotros para ayudarnos, para decir, yo quiero decir sí, pero en esa voluntad. Y hay algo de lo que, cuando tú dices sí, hay algo que atrae este sí cuando tú haces espacio, pero incluso en el restaurante, cuando después de las 7 de la noche, donde es una comida deliciosa y la gente quiere entrar, ¿sabes? Ellos siempre dicen sí y abres en espacio en donde sea en ese restaurante. Es algo que requiere valentía. Tú y yo tenemos que entender que esto requiere valentía, ese coraje de decir sí a Dios. Es un loco sí de decirle, Padre, yo te digo sí, pero yo no sé para dónde voy. Yo no sé cuál es el lugar al que tú quieres que yo vaya. Tú quizás puedas decir, wow,
Yo puedo decirle sí a alguien, pero yo no sé a dónde ellos van. Pero sabes, es algo que tú tienes que decirle, Padre, tú estás preguntándome, mi corazón dice sí. Yo no quiero ser una persona en el año 2023 que sencillamente está cerrado a mis propias cosas, sino que yo quiero abrir mi corazón para decirle, Señor, yo quiero ser una persona que abre espacio en mi corazón y te dice sí. Algunos de ustedes conocen esta historia acerca de cómo yo le propuse a mi esposa que fuera mi esposa. Y, ¿sabes? Esto no es un ejemplo para que tú vayas a seguir, pero esto simplemente fue un ejemplo de algo de cómo fue mi historia con mi esposa. Y es que ella, quizás tú no sabes, es que ella decidió, ella desde antes que eso sucedió, ella me miró y dijo, yo voy a casarme con este hombre. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Ella habló con su papá. Ella tuvo un increíble camino del cual yo no tenía ni idea. Yo no tenía idea. Y entonces, en el año 2007 nosotros fuimos a un café y entonces yo sentí que, wow, que el Señor me dice, esta es tu esposa. Y entonces, si ustedes mujeres están escuchando esa palabra, así que corre. Pero yo dije, wow. Y entonces, o sea, ella fue aquella que me dijo, tú vas a ser mi esposo. Y entonces yo dije, wow. Y sabes, en ese café cuando estábamos sentados allí, nosotros nos casamos cuatro meses después, nosotros nos casamos y ella se cambió de ciudad, se cambió de nombre, bueno, el apellido. Y sabes, y cuando ella vino del aeropuerto a Malasia, nosotros ella dijo que íbamos a ir a una misión, pero yo no sé qué tipo de misión era. Y, y ella solamente tuvo 3 meses de camino. Y ella tuvo como ese coraje de decirle, hablarle a su padre y él le dice, ¿quién es este extranjero? Y ella le dice, ese es el hombre con el que me casé. ¿Sabes? Si esto sucediera algo así en mi vida, yo también preguntaría, ¿sí? Sin embargo, ella fue muy abierta. Ella terminó sus estudios y todo lo demás, pero cuando yo a ella le propuse, ella dijo, sí. Tú puedes estar muy abierta, tú puedes estar muy abierta a las cosas de Dios, abierto a las cosas de Dios. Tú puedes decir, wow, sí, yo quiero cantar las cosas de Dios, pero sí, pero al final, en el momento, ¿estás tú dispuesto a decir sí? ¿Estás dispuesto a decir sí? Porque es tu sí el que va a cambiar, es tu sí el que va a cambiar. ¿Sabes? El sí de ella fue aquel que hizo que nuestra historia cambiara, porque ella estuvo dispuesta a decirle sí, estoy dispuesta a dejar mi país, estoy dispuesta a dejar lo que yo tengo por decirle sí, me caso y me voy. ¿Sabes? Ella, así como María, estuvo abierta para decirle, Señor, haz lo que tú quieras de acuerdo a tu palabra. Yo digo sí. Jemima, mi esposa, dijo sí. En el restaurante que les mencionaba, Uncle Bill, él también dice, sí, entren, vamos a hacer espacio para más personas para que coman. ¿Sabes? ¿Qué es lo que a ti te para decir sí? Mira, nosotros vamos a adorar al Señor y pues cada pastor también allí en las diferentes localidades se va a poner de pie para orar, pero queremos tener este tiempo para que tú y yo podamos entender qué es lo que quizás muchas veces te está parando de decir sí a las cosas de Dios, sí a seguir a Cristo. Esto toma confianza, pero Dios promete, así como en la historia del buen samaritano, el Señor dice, algún día yo te voy a recompensar. Lo que sea que tú gastes en tiempo, en dedicación hacia una persona que necesita, es algo que el Señor va a recompensarte. Cuando tú y yo tenemos ese corazón para tener la disposición de ayudar a otros, de tener un corazón abierto, de hacer espacio en nuestras vidas, en nuestro horario, y decir, sí, estoy dispuesto con valentía a hacer las cosas. Es algo increíble. Cuando yo estaba en Malasia, hubo allí mucha congestión porque pues en ese momento estaba la situación
del COVID y muchas iglesias, personas cerraron las puertas, pero empezamos a orar acerca de esto. Señor, queremos que tú abras nuestro corazón, de que esto no tiene por qué ser tan complicado, sino que muchas veces nosotros decimos sí, pero no hacemos ese espacio, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo estamos diligentes, cuando tú y yo decimos sí, cuando decimos sí, hay algo que se comienza a despertar, algo que comienza a hacer ese espacio para las cosas que Dios puede hacer. Así que muchas personas allá en este lugar empezaron como, ok, queremos decir sí, pero es difícil y incluso a veces pensamos como que eso se trata de números de cuántas personas se congregan a la iglesia o tú puedes entender, a ver, hay un precio que muchas veces hay que pagar cuando tú y yo decimos sí. Pero estos cristianos de el grande sí que ellos le dieron a Dios para seguirle, porque Jesucristo dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Pero muchas veces nosotros estamos como que no. El Señor nos dice, vayan a Asia y prediquen en el evangelio. ¿Será que el Señor va a decir, no, no vayan, o no, no lo hagan, no prediquen? ¿Sabes? A veces quizás tú dices, no, yo le voy a preguntar a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo vaya? A ver, Dios ya dijo que sí, Él ya lo dijo en su palabra. Y entonces, muchas veces tenemos este pensamiento falso, este pensamiento que inconsciente, consciente, que nos hace pensar acerca de que decimos sí, pero dentro de nosotros es como que, ay, yo sé que esto no va a pasar o no lo voy a hacer. Quizás Dios está hablando acerca de, mira, sigue el grupo de oración, sí que tenemos el equipo de oración. Pero muchas veces decimos, no, yo no voy a estar ahí, yo no sé, yo no creo que Dios quiera que yo esté ahí, pero sabes, yo quiero orar el día de hoy en cada campus que tú nos estás viendo. Tú no es que tienes que hacer algo súper radical en tu vida, pero simplemente es en tu corazón en el que tú se lo abras al Señor. Quizás has sido herido por cosas que te han sucedido en otras experiencias con otras personas, pero el Señor quiere permitirte que tengas esa capacidad de amar, de buscar, decir, Señor, yo te dije sí, yo quiero orar. Así que, familia, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude.